Esta es una situación de un máximo esfuerzo para tratar de ofrecerle al paciente que tiene carcinomatosis las mejores opciones para poder buscar que la quimioterapia intraperitoneal con hipertermia pueda hacer que el máximo beneficio de una cirugía, ofrecerle una mejor sobrevida y una detumorización adecuada al paciente. Existen muchas situaciones de que antes el paciente, a la hora de que se abría, se encontraba lleno de enfermedad metastásica, pues era considerado un enfermo que ya no había nada que hacer y se cerraba al paciente. Y salían los médicos y le decían, es un paciente con enfermedad terminal, no hay más que hacer, vamos a sedarlo y que Dios lo bendiga. Fue hasta los años 80 en que el doctor Meigs empezó a buscar la detumorización de lo más que se pudiera en pacientes que tenían esta carcinomatosis, y básicamente con el pseudomixoma peritoneal, que es un tumor del apéndice que produce una serie de mucina dentro de toda la cavidad abdominal. Pero fue hasta los años 1995 con el doctor Sugar Baker que empezó a realizar el procedimiento de cómo lograr una peritonectomía de toda la cavidad abdominal. Y más adelante, en el 96, se utilizó el HIPE, que es quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Actualmente se corren varios ensayos clínicos, como el Icarus, Prodige, y estos son básicamente para tumores gastrointestinales como el estómago y el colon. Sin embargo, los que mejores resultados han tenido es a nivel del ovario. Como sabemos, el peritoneo es una bolsa que cubre a toda la cavidad abdominal. Toda la cavidad abdominal, una bolsa, y envuelve a todas las vísceras abdominales. Es una bolsa completa en el hombre, y en la mujer solo está abierta a nivel de las trompas uterinas. Es una superficie aproximada de 2 metros cuadrados y está formado por tejido conjuntivo y mesotelio. Las partes del peritoneo pues son las que ustedes conocen, que es el aumento mayor principalmente y el menor. Tiene áreas mesentéricas en donde está adherido todo el intestino delgado, el apéndice, el colon transverso, el mesocolon, y tiene ligamentos que detienen a las vísceras, como el ligamento hepático, los vesicales y los uterinos. Y hay otras áreas que van a estar más fijo el intestino, como es el duodeno, el colon ascendente y el sigmoides. Entre las dos capas se alberga un líquido peritoneal, el cual es el líquido que más hay en el cuerpo, que es fuera del espacio intravascular. Es una barrera pasiva y semipermeable de difusión de agua y los solutos de bajo peso molecular, y tiene poros de drenaje subdiafragmáticos a nivel lo más alto, que permite su reabsorción. La circulación del peritoneo va como en manecillas del reloj, de la parte inferior, y va ascendiendo principalmente hacia el diafragma del lado derecho, y es donde se absorbe la mayor cantidad de líquido. Por eso en el cáncer de ovario, en ocasiones vamos a encontrar derrame pleural. Derrame pleural del lado derecho. Esa es la razón principal. Pero esto es debido a que las presiones que produce a nivel del tórax hace una presión negativa, y este líquido pues tiende a ascender. El epitelio está compuesto por el endotelio y el mesotelio, y va a haber poros de diferentes magnitudes. Hay microporos o ultraporos que solo dejan pasar cristaloides y alguna cantidad de agua pequeña. Otros son los poros pequeños, que permiten el paso de pequeñas moléculas de agua, y otros poros más grandes, que son las macromoléculas, que puede pasar hasta la albúmina. Con esto va a ser la base para que podamos utilizar quimioterapias de
peso molecular un poco mayor para tratar de que estén dentro de la cavidad abdominal durante el tratamiento de la hipertermia que veremos más adelante. Este líquido está formado por proteínas, pocas proteínas, más líquido, con una densidad de 1016, tiene anticuerpos, tiene capacidad antimicrobiana, tiene una película protectora de movimiento que permite a las vísceras pasar entre ellas. Está compuesta por macrófagos, mastocitos y fibroblastos. El líquido de ascitis se considera que hay cuando está arriba de 300 mililitros. Sin embargo, normalmente puede haber 100 mililitros dentro de la cavidad y es normal. Para detectarlo clínicamente, el líquido de ascitis va a haber más de 1 litro y esto pues va a ser secundario un desequilibrio en la producción a nivel capilar y la reabsorción. Cuando están tapados estos poros, pues obviamente se incrementa el líquido y esto es lo que pasa en la carcinomatosis. La carcinomatosis fue descrita por primera vez en 1931, que era la diseminación regional a nivel del cáncer de ovario. Aquí tenemos un ejemplo en donde podemos observar que el intestino está atrapado entre todas las lesiones de cáncer, todas las implantes de cáncer. Y bueno, pues su origen generalmente va a ser los tumores de ovario, el mesotelioma, que es una entidad rara a nivel del peritoneo, el cáncer peritoneal primario, que también es muy rara, y la diseminación de los tumores intraabdominales. Sus complicaciones van a ser la ascitis, que puede restringir en forma importante la respiración, y obviamente, como en este caso, la obstrucción intestinal, que atrapa el intestino y no lo deja pasar. El tumor que principalmente se disemina a nivel de todo el peritoneo es el cáncer de ovario. Y el de trompas uterinas, también podemos ver, como ya habíamos comentado, el apéndice, el colorectal, el gástrico, algunas otras entidades intraabdominales como la vesícula biliar y el carcinoma primario del peritoneo, que es muy raro. Generalmente la sintomatología va a ser de pacientes asintomáticos. Algunos pacientes van a sentir plenitud postprandial, aumento del volumen abdominal, cambios en los hábitos intestinales, diarreas crónicas, constipación, periodos alternados, en ocasiones sangrados transvaginales o rectales, masas abdominales y la pérdida de peso inexplicable. Esto generalmente es la sintomatología del cáncer de ovario y es la principal causa de que al ser indolentes nos lleguen en etapas muy avanzadas. Cualquier paciente que nos llegue con este tipo de entidades, pues debe ser examinado en forma, una buena historia clínica, una anamnesis completa, ver exámenes de laboratorio, ver sus condiciones, estudios de imagen, la tomografía, resonancia, el PET. Sin embargo, la tomografía no es específica para decirnos el grado de afección que podemos tener, ya que, como ustedes saben, a nivel abdominal, la tomografía no es específica, solo específica con lesiones sólidas, pero con carcinomatosis es difícil que nos puedan decir la magnitud del problema. Todo paciente que se va a estudiar la posibilidad de una cirugía debe ser valorado por el cardiólogo, valoración anestésica, y en general debe ser sometido a una decisión colegiada de un tumor board multidisciplinario. Como ya les comenté, el cáncer de ovario es la principal entidad y que generalmente el 75% de los casos los vamos a encontrar en forma avanzada. Tiene una sobrevida a 5 años en general con todo el manejo que se le da con la quimioterapia actual del 50%. Los que son resistentes a los platinos va a ser una entidad en que sus posibilidades de sobrevida va a ser muy pobres, al igual que su recurrencia, ya que recurren del 60 a 70% de sus pacientes, generalmente pues, en pelvis y en abdomen. Esto es un ejemplo de las etapas tempranas del ovario, que ojalá pudiéramos encontrar la mayor parte de los pacientes en estas etapas. Sin embargo, la mayor parte nos llegan a etapas clínicas 3, que son cuando ya hay implantes en toda la cavidad abdominal. Y en estados más avanzados, pues metas a distancia, aunque esto no es lo frecuente. La diseminación del cáncer de ovario es por extensión directa, por extensión transelómica, que es
como ya lo que es la carcinomatosis abdominal, peritoneal, la diseminación linfática y la emisión hematógena. Las consideraciones quirúrgicas que debemos de tener para decidir si un paciente puede ser llevado a esto es ver el posible origen de dónde viene el tumor y si médicamente puede ser llevado o no a cirugía. El índice de carcinomatosis peritoneal de Sugar-Baker, generalmente menor a 20, ahorita vamos a ver de qué se trata. Va a ser pacientes que en general por la magnitud de del procedimiento quirúrgico van a requerir terapia intensiva, hemoderivados, estancias hospitalarias prolongadas en promedio entre 7 y 14 días, los cuales pueden ser mucho mayores. ¿Y qué es lo que buscamos con la citorreducción? La citorreducción no es más que la detumorización de todo de la mayor cantidad de tumor posible. Y lo que buscamos es remover la gran cantidad de volumen. Tomando en consideración que un tumor de 1 centímetro tiene 10 a la 6 células tumorales. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muchísimo carga tumoral. Entonces, estas células en general tienen un componente o unas características específicas que son células poco oxigenadas, células que en general no crecen tan rápido y que potencialmente son resistentes a la quimioterapia. El que nosotros dejemos una buena citorreducción o que quitemos la mayor cantidad de tumor dentro de la cavidad abdominal. Ustedes van a ver que está lleno de implantes por toda la cavidad abdominal. Sin embargo, lo que buscamos es reducir al máximo el grosor del tumor. ¿Para qué? Para que la quimioterapia, tanto sistémica como si la posibilidad de realizar una quimioterapia intraperitoneal podamos ofrecérsela, es mayor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el grado de penetración de la quimioterapia intravenosa es hasta 5 milímetros y el grado de penetración de la quimioterapia intraperitoneal es alrededor de 5 milímetros. Lo ideal es dejar una enfermedad menor de 5 milímetros en toda la cavidad abdominal para que la quimioterapia funcione. Y aquí lo podemos ver. Si hacemos una citorreducción así, de que quitamos nada más el epiplón mayor con el Omental K que le llamamos y los implantes grandes, pues la sobrevida de este paciente va a ser alrededor de menos de 2 años con toda quimioterapia postquirúrgica o inclusive intraperitoneal. O sea, de nada sirvió el hacer el esfuerzo por tratar de reducir la carga tumoral. Si nosotros dejamos menor enfermedad o prácticamente nula, nuestras posibilidades de sobrevida de los pacientes es mucho mayor. Y bueno, pues esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que si dejamos una enfermedad menor, en vez de 10 a la 6 número de células, dejamos 10 a la 3 porque dejamos enfermedad menor de 5 milímetros o 3 milímetros, estas células entran en fase proliferativa, son más susceptibles a que la quimioterapia actúe y obviamente darle la posibilidad a la quimioterapia de la penetración. Mientras más reducción tenemos, mayor sobrevida tenemos. Entonces, todo esto tenemos que valorarlo perfectamente de acuerdo a la agresividad del tumor, seleccionar bastante bien los casos, contar con un lugar donde podamos hacer este tipo de procedimientos, porque no solo es el manejo intraoperatorio, que es un esfuerzo, quien ha entrado a estas cirugías, de 8 a 12 horas, sino también el postquirúrgico. Si la terapia intensiva no hay una buena seguimiento y buen manejo, este paciente puede caer en falla renal por la pérdida excesiva de líquidos, al igual que dentro de la cirugía. Si nuestro anestesiólogo no está capacitado para el manejo de esto, las posibilidades de tener complicaciones de falla renal, insuficiencia renal postquirúrgico, la cirugía fue un éxito, pero está en insuficiencia renal. Entonces, aquí es muy importante la comunicación y el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Bueno, el doctor Sugar-Baker en 1995 describió la técnica de la cirugía, de la cirugía citorreductora, de la peritonectomía, pero también en el 2007 se describió el índice de carcinomatosis peritoneal. Estas son 13 regiones en el abdomen que las debamos a cuadricular. Son 9 regiones en el abdomen y tenemos que es la central, superior derecha, epigástrico, como ustedes conocen, más el yeyuno superior, yeyuno distal,
el ilion superior y el ilion distal. Con esto, nosotros vamos a dar un número más un porcentaje de acuerdo al grosor del tumor. Si el tumor es de 5 milímetros, vamos a darle un número 1 a, por ejemplo, si hay en superior derecha, epigastrio, superior izquierda, pues le vamos a asignar un número 1. Pero si en epigastrio, generalmente que tenemos al aumento, o el mesogastrio, o el epigastrio, tenemos un tumor de más de 5 centímetros, lo tenemos que multiplicar por 3. Aquí lo ideal es tener, para meter a un paciente a un procedimiento muy agresivo de peritonectomía, un índice de carcinomatosis peritoneal menor de 20. Y el resultado definitivo tenemos que buscarlo con una citorreducción completa. Lo deseable es no dejar nada de enfermedad macroscópica. Vamos a tener una citología, un lavado peritoneal positivo, pero pues no estamos viendo nada, o la mayor carga tumoral que podamos y dejar un tumor menos de 2 milímetros o 2, que sería una citorreducción completa 1 y una citorreducción completa 2 entre 0.25 milímetros y 2.5 centímetros. Si dejamos mayor de enfermedad de 3, pues ya la citorreducción ya no es muy adecuada. Y de esto va a depender mucho el éxito de la cirugía. Para cáncer gástrico se considera un índice peritoneal de 7 para poder realizar este procedimiento. Para cáncer de colon, 15, para ovario 20, hasta algunas gentes hasta 24. Pero si tenemos una enfermedad mayor, la verdad es que las posibilidades de hacer una citorreducción óptima no son las más adecuadas. El objetivo del tratamiento es eliminar todo el tumor macroscópico mediante la cirugía, toda enfermedad visible dentro del abdomen y de los órganos afectados. Estas cirugías pueden incluir segmentos de colon, segmentos de estómago, vesícula biliar, todo lo que el vaso, es una resección multiorgánica. Y mediante la quimioterapia hipertérmica, tratar de buscar eliminar lo más que se pueda la carga tumoral y tratar de ofrecerle unas mejores posibilidades al paciente. Esto es en general la descripción de Sugar Baker, la posición de litotomía con pierneras por la posibilidad de resección de colon sigmoides. Y lo que hacemos es empezar a quitar el aumento mayor, después entramos a la retrocavidad para tratar de quitar todos los vasos cortos del estómago hasta el cardias, movilizar también el vaso hacia medialmente. Posteriormente iniciamos la peritonectomía empezando por el músculo del recto del abdomen, lo separamos de la fascia posterior junto con, empezamos a quitar el peritoneo. Esto lo utilizamos con una bolita de cauterio y lo ponemos a una intensidad alta para poder hacer hemostasia e ir separando el peritoneo. Posteriormente nos vamos del otro lado y limpiamos el diafragma y después empezamos a limpiar todo lo que fuera la cápsula de Gleason. Son cirugías muy extensas, muy cuidadosas, muy sangronas, que hay que hacerlo paulatinamente. Posteriormente hay que quitar la vesícula biliar y el aumento menor. El aumento menor hay que tener cuidado de no darle ni a la arteria hepática común ni a la gástrica izquierda, porque a la hora de haber quitado ya todo el epiplón, haber sacrificado la gastroepiploica, pues vamos a tener que la irrigación del estómago puede ser muy baja y podemos tener complicaciones. Siempre que hagamos una cirugía muy extensa, sobre todo si está afectado todo el epiplón mayor o menor, perdón, debemos tener cuidado de que, como saben, el nervio vago va dando sus ramas y si detumorizamos al nervio vago, cortamos las ramas del nervio vago, vamos a hacer una vagoplastía de esas que se hacían antes, supraselectivas, y vamos a ocasionar que el estómago tenga una parálisis, tenemos que hacer una piloroplastía. Y posteriormente realizar la peritonectomía pélvica. Y eso obviamente quitando toda la fascia junto a la vejiga, todo el peritoneo de la vejiga se reseca
En ocasiones hay que quitar, obviamente, en la mujer el útero y los ovarios y pues todos los bordes de la pelvis. En ocasiones, si está el tumor metido al recto, sigmoides, pues hay que hacer una resección también del recto sigmoides y después, obviamente, una anastomosis. Esto es en cuanto a la peritonectomía. Los factores que van a influir en la quimioterapia, como les había comentado, es dejar la menor carga tumoral y altas concentraciones que podemos ofrecerle con la quimioterapia intraperitoneal, ya que tenemos la oportunidad de que la quimioterapia esté en contacto con el tumor y lo penetre hasta 5 milímetros. Y esto hace que estas grandes concentraciones puedan destruir el tumor, ya que las concentraciones que podemos ofrecer a nivel sanguíneo, pues no van a ser las idóneas para que este tumor esté en contacto con la quimioterapia. Esta es la base de todo esto. Esto es la quimioterapia intraperitoneal, que si aparte le agregamos la hipertermia, tiene otras ventajas, como vamos a ver más adelante. Generalmente las drogas que se utilizan para la quimioterapia son los platinos, la mitomicina, topoisomerasas, metroxantona, doxorubicina, aunque cuando se utiliza la quimioterapia con hipertermia, las posibilidades se incrementan mayor. En una exposición de 1 a 3 mililitros podemos incrementar entre 10 a 20 veces más la efectividad del platino y hasta 1000 veces la efectividad de los taxanes. Los antecedentes de todo esto fue el pseudomixoma peritoneal descrito en los 80 por el doctor Prats, en lo que un paciente fue llevado a hipertermia, en que con una bomba de circulación extracorpórea metían por un lado la quimioterapia hipertérmica y por otro la sacaban. Y esto pues fue los primeros casos que se empezaron a dar de este tipo de quimioterapias hipertérmicas. La quimioterapia intraperitoneal es otra, pero con hipertermia es la modalidad diferente. Hasta el 2004 ya la reunión de la Sociedad de Peritonectomías, pues ya, y de HIPEC, empezaron a dar los lineamientos para qué tipo de pacientes. Y pues para las enfermedades básicamente el cáncer de ovario, el mesotelioma peritoneal, con sus asegúnes el cáncer gástrico y la carcinomatosis de origen colorectal. Se consideró que el manejo estándar es la citorreducción y la quimioterapia pre y transoperatoria. Y posteriormente salió la hipertérmica. Y bueno, las indicaciones ya las vimos, básicamente cáncer de ovario. Y la hipertermia, pues es esta bomba de circulación y mantener una concentración, un calor aproximadamente entre 41 y 43 grados con termómetros, con una bomba de entrada y una bomba de salida, y estar lavando, y un tubo de escape para sacar el humo que se produce por la temperatura, bueno, el vapor de agua más bien. Los efectos teóricos es que la hipertermia va a producir una que es tumoricida por sí misma, ya que favorece la apoptosis y desnaturaliza las proteínas y hace que hay una falla en la reparación del DNA. El aumento de la toxicidad sobre la quimioterapia, ya que favorece el estar lavando con dosis altas de quimioterapia los niveles del peritoneo y la absorción hacia el tumor. Y el flujo sanguíneo aumentado, la oxigenación, pues hace que haya mayor penetración hacia el tumor, hasta 5 milímetros, como habíamos comentado. Las temperaturas entre 41 y 43 grados hace que disminuye la proliferación celular, maximiza el efecto de apoptosis, que es la muerte celular programada, pero hay que tener cuidado de no ir más arriba de 43 grados centígrados, ya que esto nos puede producir un distrés, un choque de calor, efectos renales, efectos cardíacos, edema pulmonar y daño más severo a nivel del intestino o de las posibles anastomosis que tengamos que hacer. La perfusión hay 4 tipos: la cerrada,
abierta en técnica de coliseo, otro que es como expandir la cavidad y cerrarla, y un cerrado pero con abdomen abierto. Esta es la que normalmente se hace aquí, que es utilizar los drenajes, se cierra la cavidad a nivel de la piel y se está pasando la quimioterapia por aproximadamente 90 minutos. Hipertérmica. Y esta es una técnica de coliseo, se levantan las bolsas y está como en una olla express, bueno, no una olla express, no, sino una olla, hirviendo, una olla de tamales durante 90 minutos. Las complicaciones, pues no está exenta esta técnica de complicaciones. El sangrado es uno muy importante, complicaciones postquirúrgicas como la tromboembolia pulmonar, desequilibrios hidroelectrolíticos, un hilio prolongado de estancia de que el intestino no se mueve por más de 10 días, perforaciones inadvertidas o quemaduras, fístulas, dehiscencias de anastomosis, oclusiones intestinales, evisceraciones, bla, 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 y obviamente también puede fallecer el paciente. Bueno, ¿qué es lo que se ha visto? Que la indicación básica para este tipo de procedimientos es el cáncer de ovario. Y esto, pues hay muchos estudios en los que se ha comparado el utilizar el HIPEC como una cirugía de intervalo. ¿Qué quiero decir con intervalo? Tenemos el diagnóstico, a veces nos metemos con un endoscopio, vemos que tiene una carcinomatosis que no vamos a lograr nada, o que tiene un CA125 arriba de 1000, aunque para los nuevos criterios ya no es importante. Sin embargo, si tiene una carcinomatosis arriba de 20, nos podemos asomar y consideramos que le va a ir mejor a este paciente recibiendo quimioterapia neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía, es mejor. Tomamos una biopsia, la llevamos a quimioterapia neoadyuvante a base de algún taxano y platino. Posteriormente, al tercer ciclo, llegamos a cirugía de máximo posibilidades con HIPEC, y esa es una de las alternativas. Y la otra es darle los 3 ciclos de quimioterapia previos, llevarlo a citorreducción sin el HIPEC. Y bueno, pues lo que se ha visto es que si usamos este tipo de metodología, las posibilidades de sobrevida de los pacientes pueden ser mucho mayores, 47 meses contra 33. Después, en ensayos clínicos que comparan nada más la cirugía más HIPEC contra la cirugía radical en una forma en pacientes recurrentes, pues realmente también se ha visto cierta mejoría en la posibilidad de sobrevida, estadísticamente con algunos casos. Aunque esto no se debe realizar fuera de ensayos clínicos, aunque mucha gente lo hace. Cuando tiene una carcinomatosis mayor de 15, es menor la sobrevida, como cuando la tiene menor de 15, en que las posibilidades de curación o por lo menos ofrecerle mayor oportunidad al paciente es mucho mayor. Si logramos una citorreducción óptima, va de 6 meses contra 6.7 meses en pacientes recurrentes. En pacientes con carcinoma colorectal, pues hay que considerar que no es para todos los casos. Solo el 2% de las carcinomatosis peritoneal es el único sitio de enfermedad metastásica del cáncer colorectal. Hay varios estudios que hablan de un aumento de sobrevida al doble cuando se realiza este tipo de manejo, pero no a todos los pacientes. 2%, hay grupos que dicen que hasta un 17% puede haber posibilidades de sobrevida, ya que como saben, el cáncer colorectal va a dar enfermedad metastásica principalmente a ganglios y a metástasis hepáticas. Entonces, pues la verdad es que no es para todos, pero sí se ha visto una posible mejoría en cuanto a este grupo de pacientes. Hay varios estudios corriendo. El más famoso era el Prodigy, que pensaba que podía ser una posibilidad. Sin embargo, los análisis finales que fueron presentados en ASCO el año pasado realmente no demostraron ningún beneficio. También hay estudios en pacientes con cáncer de colon T4 o que se llegaron a perforar, que 5 a 8 semanas después son llevados a citorreducción óptima, más HIPEC, más quimioterapia, y bueno, pues más complicaciones en uno, y la sobrevida fue similar en ambos grupos. O sea, la verdad es que no necesariamente
funcionan. Y bueno, pues hay otros estudios que tampoco han demostrado mejoría. Ahorita se está corriendo un estudio que se llama el Icarus, que es quimioterapia, es fase 2, es quimioterapia abdominal post-citorreducción contra quimioterapia abdominal hipertérmica. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de dar hipertermia, lo que colocan es un catéter y están pasando quimioterapia cada 3 semanas como una alternativa en vez de utilizar la quimioterapia abdominal hipertérmica. Para cáncer de apéndice, esto lo está haciendo en memoria y está en seguimiento. Otro en cáncer gástrico, hay varios estudios. Los japoneses, bueno, los asiáticos más bien, son los que tienen la mayor experiencia en que han encontrado que pacientes llevados a quimioterapia neoadyuvante con cáncer gástrico, después cirugía citorreductora más HIPEC, eso tiene una sobrevida de 27 meses, de 36 meses, comparada con la cirugía radical o con otro brazo que tenían quimioterapia neoadyuvante con cirugía radical y otro con HIPEC. Entonces sí han visto un poco de mayor sobrevida para cáncer gástrico, que pues 8 meses son, o 11 meses son buenos para ellos. Y otros pacientes llevados a HIPEC con platino y mitomicina C, con una sobrevida global de 61 meses, contra quimioterapia intraperitoneal normotérmica. Normotérmica es que no tiene, no está con temperatura. Son estos casos que les digo, que les dan quimioterapia postquirúrgica, como si fuera a través del puerto, puede ser a través de un catéter de Tenco, que también implica una serie de inconvenientes, o un catéter de puerto que se coloca en la pared abdominal y por ahí se administra la quimioterapia. Y sí han observado, pues, más o menos que es similar, una sobrevida mayor a los pacientes que son llevados a HIPEC contra los que son llevados a quimioterapia peritoneal. Otros estudios, un estudio japonés, que también encuentran con mitomicina C una mejoría. Y bueno, hay varios estudios que empiezan a hacer brazos de uno, brazos de otro, y empiezan a encontrar algo de beneficio. También hay este estudio de Yang, en 2011, que no mostró diferencia entre dar quimioterapia, cirugía citorreductora más HIPEC, más contra cirugía reductora más quimioterapia sistémica. 11 meses contra 8.2 meses. O sea, la verdad es que este estudio es muy pequeño, pero bueno, son posibilidades en cáncer gástrico, ya que en cáncer gástrico, pues en general el paciente está muerto en el primer año. En carcinoma mucinoso, pues no se han encontrado estudios una mayor sobrevida, aunque es la neoplasia más utilizada, ¿no? En mesotelioma, pues realmente es un estudio retrospectivo el más grande, con el doctor Berma, de 1547 casos, es un análisis multivariado, y no hubo diferencia significativa entre llevarlos a citorreducción más HIPEC contra citorreducción más quimioterapia, pero bueno, es el que más indicación tiene para realizar su procedimiento. Y bueno, en conclusiones, la quimioterapia intraperitoneal más la citorreducción, pues es marco ideal en general para el tratamiento, es una opción más para el tratamiento del cáncer de ovario, y pues son los resultados de morbilidad y mortalidad son comparables a los que no se les realiza el HIPEC. La selección de pacientes es importante, y pues el índice peritoneal de carcinoma es lo más importante, ya que ese va a ser el que va a dictar qué pacientes van a ser beneficiados y cuáles no. Y los resultados de supervivencia, pues algunos son prometedores, otros no. Y bueno, pues están varios ensayos en fase 3 en el manejo de cáncer de ovario y en otras entidades como primera línea de consolidación o en recurrencia. Eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Hola, doctor. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro el índice de carcinomatosis peritoneal. ¿Cómo se hace la multiplicación, por ejemplo? A ver, nos vamos a regresar. ¿Cómo le hacemos para regresar? Espera un segundito. Sí.
en un paciente que tiene en delgado un tumor, por ejemplo, ya mayor de 5 centímetros, ya 5 centímetros, perdón, ya no es candidato porque ya pase el puntaje y se hace la multiplicación por 3. No, no, no. O sea, cada una de las regiones la vas a multiplicar por el tamaño del tumor en esa área. Ok, O sea, ok. no importa digamos, el grosor en general, no tanto la extensión no importa, sino el grosor. Ok. Entonces, por ejemplo, si estuviera en Y1 inferior, que es el 10, y tiene un tumor de 0.5, bueno, menor de 5 centímetros, pero mayor de 0.5, se Entonces le multiplica. pones el 2, tú le haces una lista y le pones, o sea, cada uno lo va, o sea, esas son las 13 regiones que vas a marcar. No multiplicas 12 por 3, sino multiplicas cada una de las regiones por el número de grosor del tumor. O sea, haz de cuenta, en el superior derecha tiene una lesión de 3 centímetros, pues le vas a poner un 2. Ok. En el mesogastrio tiene un mental cake de 5 centímetros o más. 6. Entonces le vas a poner un 3. 3. Entonces llevas 2 y 3, 5. Encuentras que en el hipocondrio izquierdo tienes un tumor de 2 centímetros. Entonces le vas a poner un 2. Ya, ok. Entonces, En la pelvis tienes un tumor de 5 centímetros, pues le vas a poner un 3. En el 4 vas a encontrar que hay un tumor de alrededor de 2 centímetros, de 1 centímetro, muy pequeñito, pues le pones un 2, o sea, le pones 2, 3, 2, 3. Entonces haces tu suma, o sea, haces una lista, aquí la vas apuntando, haz de cuenta. Aquí había 2 centímetros, aquí es un 2, aquí es un 3, son 5, aquí es un 2, son 7, aquí teníamos un 2, un 9, en la pelvis teníamos uno de más de 5, son 3, ya son 12, de este lado del peritoneo tienes 2, ya son 15, aquí tienes del otro lado del Y1, tienes otro de 2 centímetros, ya son 17. Entonces, y en el intestino encuentras que hay implantes menores de 0.5, esos los consideras 0. O sea, hay puntitos menores de 5 milímetros, hay muchos puntitos. Esos no los cuentas. O sea, les pones 0, 0, 0, 0 y aquí 1. Entonces, en toda esa suma dices, bueno, tengo 18 en total. Entonces, este paciente sí le puedo ofrecer algún beneficio. Pero si yo encuentro que tengo en todas 39, tengo máximo 39 por todos lados, tengo 39, pues la verdad es que no lo vas a poder operar y este paciente es mejor que empiece con quimioterapia neoadyuvante o que tiene 30, por darte un ejemplo. O sea, idealmente es con menos de 20. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctor. A menos que recuerdes que el epiplón tiene 15 centímetros, o sea, vamos, está todo el epiplón, pero nada más principalmente es el epiplón el que está afectado, pues entonces sí puedes ofrecerle la resección del peritoneo si hay implantes. Ahora, si no tiene implantes en el hígado, la cápsula de Gleason, o sea, no todo tienes que hacer la peritonectomía completa, o sea, solo donde hay implantes, o sea, no tienes que quitar necesariamente la vesícula ni hacer todo si no lo necesita. Si tiene un implante muy pequeñito en el aumento menor, pues a lo mejor lo cauterizas. No sé si alguno de ustedes ha entrado a algún procedimiento de estos. Sí, y yo tengo una pregunta, o sea, ¿a partir de qué tamaño, bueno, más bien, a partir de qué tamaño ya no puedes autorizar un implante? Pues es que puedes tener en el epiplón una masa, un mental cake de 15 centímetros y solo está ahí principalmente, lo puedes quitar, o sea, le vas a poner 3, pero todo el resto de la cavidad está en 1 y la suma de todo esto va a ser
menos de 20, pues puedes hacerlo. O sea, también tienes que ver tu capacidad. Ok, pero o sea, tipo, cuando hay implantes peritoneales muy chiquitos los puedes cauterizar, pero ¿a partir de qué tamaño ya los tienes que resecar más bien? O sea, ¿a partir de qué tamaño ya no te sirve cauterizar? Pues los recortas con la tijera. No sé si es un debulking ahí, estar detumorizando continuamente al paciente. Es muy talachero, como dicen por ahí, pero es estar duro y duro y duro, quitando enfermedad. O sea, el máximo esfuerzo que puedas ofrecer. Y no necesariamente tiene que ser una peritonectomía completa. No sé si quedó claro o no quedó claro. O sea, no todos los casos les tienes que quitar todo el peritoneo. Si nada más está en la pelvis, pues nada más le quitas la de la pelvis. Sí, y acuérdate que lo más que puedas dejar nada más, muchas veces no puedes quitar más, que se queda como embarrado el tumor ahí, pero cuando tu grosor sea menor de medio centímetro, las posibilidades de que la quimioterapia ya sea externa o interna, o con HIPEC o no HIPEC, lo puedas ofrecer. No todos los pacientes son candidatos al HIPEC, porque tienen daño pulmonar, porque tienen insuficiencia cardíaca. Son pacientes que los tienes que sobrehidratar, porque hay una pérdida. Si normalmente la pelvis, cuando la estás trabajando en ella, son 20 mililitros por kilogramo de peso por hora, cuando le quitas el peritoneo, son más de 100 mililitros de pérdida por kilogramo de peso por hora del paciente. Ya se podrán imaginar el recarga de líquidos que tienes que manejar en estos pacientes. Y obviamente, pues, la pérdida de sangre. No sé si te queda claro, Ana. Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas? Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Usted usa nada más la quimioterapia o también le pone mitomicina C? Pues en general, no, mitomicina C. No, quimioterapia depende. Es que la mitomicina C o el platino los puedes utilizar ya durante el procedimiento de HIPEC. ¿O a qué te refieres? O sea, generalmente Sí, usa dos justo, drogas. no, o sea, en el HIPEC, usa mitomicina o la quimio. Es que me tocó entrar a una en la que les pusimos vincristina y nos hizo cardiotoxicidad durante no era HIPEC, pero le pusimos quimioterapia intraperitoneal. Pero, por ejemplo, es que la vincristina son muy tóxicas al corazón. O sea, mira, la doxorubicina, vincristina y todas esas, la verdad es que no están, o sea, no son las drogas más adecuadas para utilizar. Sí, no lo toleró nada. Duró como 5 minutos y lo tuvimos que quitar porque empezó a hacer arritmias. No, bueno, pues es que es como usar doxorubicina también. O sea, depende de cada paciente. Generalmente son algún platino, que es carboplatino, porque es menor toxicidad urinaria, porque también tienes que ver el peso molecular de cada una de las sustancias que estás utilizando, ya que mientras menor peso molecular, como el 5-fluoracilo, se puede absorber más y puede ser toxicidad hematológica muy severa. También hay que ver toda la toxicidad postquirúrgica, porque la verdad es que todos estos pacientes pueden hacer una toxicidad muy grande. Ok, muy bien. Entonces, esto es lo que reconoce, lo que recomienda es que pongamos quimioterapia neoadyuvante y luego ya la citorreducción con HIPEC. Si es necesario, sí. O sea, no es lo que yo recomiendo, son los estudios que hay en el mundo. Y ojalá ya fueran mis recomendaciones, pero no. Bueno, sí, pero vale. La verdad es doctor, que estos generalmente son trabajos que se hacen en centros de concentración, porque no hay tantas personas que hagan tanto hype como para tener una casuística muy grande. El doctor que hizo es de Oaxaca, el primero que hizo una HIPEC aquí en México es el doctor García Matus, en Oaxaca. Y en Oaxaca tiene, yo creo que la casuística más grande de HIPEC en México. Digo, nosotros en cancerología tenemos un buen número de casos, pero la verdad es que pues muchos son casos muy avanzados. O sea, no, tampoco son así maravillosos, pero sí se tiene experiencia, pero en centros de concentración. Aquí en el hospital pues, son pocos los casos que se hacen al año.
Sí, son pocos, cada vez hay un poquito más. Tenía una pregunta que pusieron en el chat, es que si la carcinomatosis miliar o confluente se toma como 3 o la dejamos como un 1, ¿cómo la contamos para la clasificación de Sugar Baker, doctor? Pero es que no te entendí la La carcinomatosis miliar, o sea, cuando son muchos juntos, chiquitos. Cuando son menores de medio centímetro se toma como 0. Ok, sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, doctor, buenos días. Yo quería preguntar, perdóname una patrulla. Ya pasó. Aquí está en la imagen, está la citorreducción. Si son menores de medio centímetro, es 0. Si hay áreas que están un poquito más de medio centímetro, pues ya se considera 1. Eso es lo que preguntabas. Ok, doctor, gracias. Perdóname, la otra pregunta es que... Sí, doctor, gracias. Nomás quería saber cuál es el punto de corte entre, bueno, para diferenciar una citorreducción primaria o mandarla a intervalo, doctor. Aquí, básicamente es clínico. Si tú ves que tiene una gran cantidad de tumor, las posibilidades de hacer una citorreducción óptima de primera instancia son bajas. Tiene un CA125 arriba de 800 o 1000, tiene una gran cantidad de líquido de ascitis. Pues la verdad es que las posibilidades de hacer una citorreducción óptima van a ser muy bajas. Y también tienes que ver considerar al paciente, qué edad tiene, o sea, no hay una gran ventaja en cuanto a la sobrevida hasta el momento en dar quimioterapia neoadyuvante contra dar quimioterapia, primero llevar la cirugía, pero sí te hace más fácil la cirugía y menos mórbida. Eso es lo que tienes que pensar. La sobrevida no va a aumentar ni va a disminuir, pero te hace más posibilidades de hacer una citorreducción adecuada y que va en beneficio del paciente. Cuando tú te metes de primera instancia y está con tumores arriba de 5 centímetros por todos lados, las posibilidades de que tú puedas hacer una citorreducción óptima pues, son muy bajas. O sea, esto es más o menos de callo y obviamente si tú te metes con un laparoscopio antes y ves que no hay forma, pues ¿para qué te metes? O sea, dale quimio primero, 3, 4 ciclos de quimio y después la llevas a cirugía de intervalo. Hay varios pacientes que lo hemos hecho así y pues no nos ha ido tan mal. Pero ahí depende también de cada cirujano. Hay cirujanos que quieren hacer un máximo esfuerzo de primera instancia, pero la verdad, yo les recomendaría mejor, cuando hay demasiada carga tumoral, empezar con quimioterapia neoadyuvante. Y después cirugía de intervalo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. No sé si se acuerda, creo que fue hace como 2, 3 semanas que hubo una sesión de una paciente que primero entraron por laparoscopía, que vieron que había carcinomatosis y salieron, pero al parecer en esa laparoscopía hubo una perforación. Y me acuerdo, doctor, que dijo que el error ahí fue entrar por laparoscopía al principio, o sea que debieron de haber hecho el LAPE. Entonces, a lo que me refiero, si tú tienes un gran aumento y tienes demasiada carga tumoral, si tú te metes por el laparoscopio a ciegas, ese fue el error. No mencioné, tú generalmente debes de entrar de los lados, pero debes de entrar por visión ultrasonográfica y ver que no haya nada ahí. Pero si tú entras con tu aguja o con tu punzón y no ves sobre qué estás entrando, pues es para tener un accidente. Si los tienen casi alzando el abdomen y meten el aguja o meten el trocar y perforan algún intestino, imagínate con carcinomatosis, con el abdomen fijo a la pared. Eso fue lo que mencioné, no es que el error fue no entrar. O sea, cuando tienes demasiado y quieres tomar nomás una biopsia, pues entras con una mini lapa. ¿Sí? Ok, va, perfecto, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. He visto algunos doctores que utilizan tiosulfato de sodio para protección renal. ¿Todos lo utilizan o no es necesario? Ahí es básicamente tu anestesiólogo y la forma de tu grupo el que pues estás más empapado en el manejo de todo este tipo de cosas. Ellos ya, después los anestesiólogos ya se vuelven expertos en el manejo de este tipo de cosas. Pero al principio, no hombre, no, o sea, no orina el paciente, tienes que tenerlo orinando más de 100 mililitros por hora
O sea, los tienes que sobrecargar de líquidos de una forma muy importante. Si no tienes una buena uresis, las posibilidades de que ese paciente haga falla renal son muy altas. Y después hay toxicidad hematológica por la quimio, hay que manejarles estimulantes de colonias, o sea, no es cualquier cosa, vamos, tienes que tener un manejo multidisciplinario, porque la verdad se complican las cosas. Y muchos hematólogos a poco están familiarizados, o oncólogos médicos están familiarizados con este proceso, y las complicaciones se incrementan con trombocitopenias, con leucopenias severísimas, con infecciones, o sea, no son sencillas. El paciente tiene que cooperar, no es nada más hacer la cirugía, sino es el manejo perioperatorio. Una super preparación intestinal por el cuello de perforaciones, tener banco de sangre disponible, o sea, no es nada más así, un cuarto de terapia bien puesto, etcétera, ¿no? Ok, gracias. Doctor, y en cuanto a los costos, usted mencionó en uno de los estudios, me parece que era el de cáncer de colon, que en cuanto a la sobrevida se vio que les iba igual a los que se iban con HIPEC y a los que se iban con quimioterapia sistémica. ¿En costos hay mucha diferencia? Pues sí, o sea, primero el quirófano es el máximo costo, o sea, la bomba te vale como 40,000 pesos que vengan los bomberos, bueno, los bomberos son los, más las drogas, más... Y el tiempo quirúrgico, o sea, eso es lo que te incrementa, o sea, 12 horas de quirófano. Y sea, no solo económicamente. Sí. Y además estás pasando plasma, estás pasando, o sea, es un costo muy grande, o sea, son cirugías de, pues, de cerca de 1 millón de pesos, ¿no? Okay. Entonces, si me dices cuál es el beneficio, pues 2 meses, 5 meses para... O sea, cáncer, mira, cáncer de ovario tiene indicación, el mesotelioma también, pero los demás es relativo. Okay. O sea, una etapa clínica 4 con metástasis hepáticas, metástasis por todos lados y carcinomatosis por cáncer gástrico no tiene indicación. O sea, si es raro el paciente que solo tenga enfermedad en el estómago, epiplón, y tiene citología positiva, pues sería a lo mejor el paciente ideal. Los japoneses, bueno, tienen mucha experiencia en cáncer gástrico, cáncer de esófago, pero la verdad es que muy relativo. Y como el cáncer de colon, por ejemplo, también, solo el 2% de los cánceres de colon va a ser el paciente que va a tener una posibilidad de utilizar esta técnica, pues no todos. La mayor parte tiene ganglios linfáticos, enfermedad metastásica, no se mueren de esto, se mueren de enfermedad hepática, enfermedad pulmonar o enfermedad pues, carcinomatosis. Ahora, el paciente, ya ves, hay un estudio del paciente perforado, que te llega en etapa clínica un T4 que se perfora y te llega perforado y encuentras un cáncer, pues ya llegas, le haces colostomía, le lavas lo que puedas, y lo que están haciendo, pues algunos grupos, es que 5 o 6 semanas después los meten a tratar de resecar lo que se pueda y los meten a HIPEC, pero ya viste que tampoco hubo un beneficio. ¿Por qué? Porque pues sabes que no sabes cómo les va a ir. No sé si te acuerdas un paciente del doctor Cava que estuvo con múltiples problemas de obstrucciones y todo eso. Ese paciente, no porque sea el doctor Cava o de que sea, ese paciente, por ejemplo, a mí me llegó ya operado por una perforación en Morelia o en no sé dónde, y le hicieron una colostomía y le quitaron el segmento de colon afectado y tan. Después, más adelante, pues a la hora de la conexión, pues revisamos, no había nada, decidimos hacerle un HIPEC. No me acuerdo si en ese momento, sí creo que sí. No, en ese momento no, pues se reconectó, no se vio nada, no había ganglios prácticamente, o sea, no había metástasis hepática, no había nada. Recurre un año después o 2 años después, no me acuerdo cuánto, y entonces con carcinomatosis abdominal. Y sabíamos que ese paciente, recibió quimio, por supuesto, entonces sabíamos que ese paciente iba a recurrir porque pues, se había perforado y pues no solo se perfora el popó, sino también las células malignas y se implantan. Entonces le hicimos un HIPEC, le hicimos detumorización y todo, y con todo y todo, digo, después volvió a recurrir, ya con la segunda recurrencia, ya se fueron con ellos,
bueno, con el doctor Cava, y bueno, ya, pero pues era un cáncer de colon perforado. Pero pues no son los casos que uno quisiera tener. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Doctor Cajomovic, ¿algún comentario? Doctor, no sé si recuerda que le había comentado de la que clase, sí, si tenía tiempo, sí, sí, o sea, igual me faltan pocas sí, diapositivas. está bien. Bueno, ahorita vamos a seguir con la clase de mama, que no terminamos. Muchas gracias por su clase, doctor. No, pues a ver si les ayudó. Sí, Gracias. claro, muchas cosas quedaron claras. Y avisen un Gracias. poco con más tiempo, porque, Sí, Muchas sobre todo gracias, que, doctor Clark. porque no es un tema que uno tenga en la mano, en la bolsa. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. ¿Quién va a continuar con su clase para que lo haga anfitrión para que pueda compartir su pantalla? Soto. Ok. Soto, ¿vas a usar la computadora de ahí del hospital o tengo que compartirte, hacerte anfitrión? Listo, Soto, ya puedes compartir tu pantalla. Déjame ya nada más saludar al paciente mientras le vas cargando. sí, claro. Porque si no me van a meter a sala, ya los conozco. Regreso 2 minutos. Sí, doctor, por supuesto. ¿Ya se está viendo mi pantalla? No, no sé si... Sí, Ya ¿verdad? se ve tu pantalla. Ya se ve. Bueno, nada más voy a hablar acerca del manejo quirúrgico y bueno, del manejo en general del cáncer de mama, que son prácticamente lo que me faltó. En cuanto al manejo quirúrgico primario, bueno, está indicado para pacientes con cáncer de mama temprano y o histologías y perfiles biológicos favorables. No sé. Bueno, ok. Bueno, esperamos al doctor Robles, perdón. Siento que va a tardar. Tengo un chingo de hambre. Vamos a esperar a que Sara vaya por No es cierto. chácharas a la maquinita y ahorita empezamos. ¿Alguien quiere algo? Sí, tráete unas chácharas. Acepto y te siga. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien, bien. Que te dieron una nota que... ¿Dónde? Te dieron la nota y tú que... Ah, Ni era tuya, ¿no? no.
¿Y qué estaba mal de la nota? Están al revés. ¿Cuál? Ayer hubo 2 cirugías. ¿Por qué no empezamos? ¿Mandé?
No sé por qué no lo contestó. Totito. Quirúrgico primario y también del tratamiento en general de cáncer de mama. Es la misma, ¿verdad? Sí, es la misma. Está indicado en pacientes con cáncer de mama temprano y o histologías y perfiles biológicos favorables. Se puede realizar una cirugía conservadora o una mastectomía total y este siempre debe ser seguido de terapias adyuvantes. En cuanto a la cirugía conservadora, bueno, es una excisión completa del tumor primario, se recomienda la radioterapia adyuvante y es el tratamiento estándar en etapas tempranas. Se ha visto que los resultados son similares en cuanto a recurrencia locorregional y también en sobrevida global en comparación con una cirugía radical. Y los criterios de selección en los pacientes que está indicado, pues va a ser en pacientes en quienes obtengan resultados estéticos o quienes prefieran resultados estéticos más adecuados y pues el deseo del paciente propiamente. De las contraindicaciones, pues va a estar el carcinoma inflamatorio, la imposibilidad de recibir una radioterapia adyuvante y también la imposibilidad de obtener márgenes negativos. En cuanto a la mastectomía, bueno, existen varios tipos de mastectomía, puede ser simple, total, radical, radical modificada. Hay algunas que son preservadoras de piel o del complejo areola-pezón. En cuanto a las indicaciones, pues es primeramente la preferencia del paciente. Se puede utilizar en enfermedades multicéntricas sin posibilidad de obtener márgenes libres. O sea, márgenes libres en una resección parcial. Y una relación mama-tumor desfavorable para un buen resultado estético, o sea, que no podamos realizar una mastectomía conservadora. Y dificultad para el seguimiento adecuado de la paciente. En cuanto a la cirugía oncoplástica, pues es una modalidad o abordaje de igualmente un tratamiento conservador. Permite hacer excisiones mucho más amplias, lo cual mejora la disección y también disminuye el riesgo de que dejes tejido glandular. Al realizar estas incisiones pues, de mucho mayor longitud. Esto tiene la ventaja de que mejora los resultados estéticos y, bueno, siempre las técnicas de cirugía plástica deben de ir posteriormente inmediato de la mastectomía. Esta técnica básicamente está encaminada a cuando tenemos que resecar la oncoplástica, volúmenes arriba de 20% de la mama, entonces es una posibilidad para poderle ofrecer una cirugía conservadora con técnica oncoplástica en que se tiene que remover entre el 20 y el 50% de la mama, pero hacemos una técnica de reducción mamaria, lo que nos da la posibilidad de pues aprovechando una pexia mamaria, aprovechamos el control del cáncer. Exacto. Bueno, existen tres factores a tomar en cuenta en cuanto a selección de la técnica, que va a ser la relación tumor-mama, la localización del tumor o la lesión y la densidad mamaria. En cuanto a esta técnica se va a dividir en dos grupos, como ya lo mencionó el doctor Robles. El primer grupo, grupo A, va a ser un tejido glandular que el tejido glandular que se va a quitar debe de ser menor al 20% y esto puede efectuarse según las guías de Colima, con cirugía conservadora y muchas veces ni siquiera necesita de ayuda de cirugía plástica. Sin embargo, cuando se resecan del 20 al 50% de volumen mamario en resecciones y también cuando se tiene que remodelar piel, pues en ocasiones se puede llegar a tener
o a necesitar ayuda de cirugía plástica. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la axila, se dice que... o quien esté entrenado en realizar este tipo de procedimiento. ¿no? Claro, sí. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la axila, la biopsia de ganglio centinela va a ser el estándar para la estadificación quirúrgica. El objetivo va a ser conocer el estado histopatológico. Tiene una seguridad oncológica bastante fuerte y se ha visto que pues, obviamente tiene menor morbilidad que realizar una disección completa de la axila. En estos casos, si la identificación del ganglio centinela es independiente del sitio de aplicación del colorante o el radioisótopo. Entonces, nosotros vamos a colocar ya sea el colorante o el radioisótopo isótopo en la areola y posteriormente este va a viajar a través de los conductos linfáticos hacia el ganglio centinela y bueno, también las guías recomiendan hacer ambas técnicas si es que se tiene o se cuenta con radiofármaco. También se menciona cuándo podemos omitir la disección radical de axila y nos dan o nos recomiendan estas opciones en pacientes con enfermedad de estadio, bueno, T1 o T2 con ganglio positivo para micrometástasis. Se puede, pues, omitir la disección completa de la axila, también en pacientes que tengan este mismo tumor, T1 o T2, pero que son tratados con cirugía conservadora y ganglio centinela, si el resultado de 1 o 2 ganglios centinela son positivos para macrometástasis, pero este paciente será tratado mediante terapia adyuvante, ya sea con radioterapia o tratamiento sistémico. En estos pacientes también se puede omitir, o al menos recomiendan que sí se puede omitir la disección radical de axila. Actualmente, porque queda un poco difícil de entender, actualmente pacientes que son llevados a cirugía conservadora, o sea, y se hace ganglio centinela, el resultado definitivo te dan que hay 1 o 2 ganglios centinelas positivos y clínicamente la axila era negativa y van a ser sometidos a radioterapia. Podemos llegar a omitir, por el estudio basado en el estudio Amaros y en Z11 de cáncer de mama, podemos llegar porque van a ser radiados, y podemos llegar a omitir hacer la disección radical secundaria. Okay, esa es la indicación. Y los pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante, porque tenían sospecha de que había afección ganglionar, por métodos clínicos podemos no hacerla, pero eso está todavía en discusión, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, también se menciona que pacientes que van a ser llevados a terapia sistémica neoadyuvante con quimioterapia ante la sospecha de afección ganglionar por métodos clínicos, de igual forma pues recomiendan la omisión. Se puede omitir. En cuanto a la disección radical de axila, pues va a estar indicada en pacientes con manejo quirúrgico primario, ya sea cirugía conservadora o mastectomía total, en quienes se ha corroborado la afección ganglionar mediante una biopsia. En este tipo de disección se va a realizar una excisión quirúrgica de los niveles 1 y 2. Se recomienda un mínimo de 10 ganglios y va a estar también indicada en pacientes en quienes se realice una mastectomía total con ganglio centinela y el ganglio centinela resulte positivo. Bueno, vamos a proseguir a realizar la disección axilar. O sea, no se evita que se haga. O sea, pacientes con axila clínicamente positivos, debes de realizar no ganglio centinela, sino hacerle la disección ganglionar. Sí.
tanto para cirugía conservadora como para cirugía o mastectomía total. Entonces, o sea, que si clínicamente tenía la axila positiva, los debes llevar a disección ganglionar. Es muy diferente a hacer ganglio centinela y que te reporten el ganglio centinela micrometástasis, o que tengas 3 o 4 ganglios y uno de ellos tiene macrometástasis. Podemos obviarlas porque van a recibir radiaciones. El que no va a recibir radiaciones, les tienes que hacer la disección ganglionar. ¿Okay? Exacto, sí. Bueno, aquí el consenso de Colima presenta algunos algoritmos que se pueden seguir para el tratamiento quirúrgico primario de ganglios clínicamente negativos, en los que, por ejemplo, hacemos una mastectomía total, se realiza el ganglio centinela y si encontramos micrometástasis menores a 2 milímetros, pues no hacemos nada, no hacemos disección radical. No se tiene. Pero si encontramos macrometástasis, o sea, mayores a 2 milímetros, esto puede variar dependiendo si el paciente va a recibir o no un tratamiento posterior a la mastectomía. Si va a recibir algún tipo de radioterapia, pues podemos no realizar la disección radical de axila. Sin embargo, si este paciente no se tiene planeado un tratamiento de radioterapia post-mastectomía, pues deberíamos de realizar la disección axilar. En cuanto a cirugía conservadora, si el ganglio centinela resulta positivo en 1 o 2 ganglios con metástasis, pues... Más acuérdense que este es un caso de pacientes clínicamente negativos, que no se palpaban ganglios axilares. Entonces, son llevados a cirugía conservadora, le haces ganglio centinela, le quitas 2 ganglios. Si los 2 no tienen metástasis, ya no hay que hacer nada. Si tienen metástasis o tiene más de 3 ganglios, pues ahí sí vale la pena hacer la disección ganglionar. Exacto. Esto es en ganglios negativos. Si ganglios son positivos clínicamente, hay que hacer la disección radical de axila. Exacto. Aquí también muestran un algoritmo acerca de los pacientes con ganglios clínicamente positivos, en los que se hace la biopsia guiada por ultrasonido de la adenopatía sospechosa. Y bueno, si no confirmamos que sea un ganglio positivo para metástasis, pues obviamente pasamos a los algoritmos anteriores, pero si este llega a ser positivo, tenemos 2 opciones: hacer la disección radical modificada, y aquí nos dan otra opción, que es considerar una quimioterapia neoadyuvante. En cuanto a la mastectomía reductora de riesgo, bueno, se puede realizar en mujeres con alto grado o alto riesgo de desarrollar cáncer de mama. La decisión se ve influenciada por el riesgo de cáncer de mama percibido por la paciente, la ansiedad de hacer el tamizaje, los costos de los procedimientos diagnósticos y también en algunas ocasiones las expectativas que tienen las pacientes propias sobre los resultados estéticos de la cirugía. Se menciona que existen herramientas para calcular el riesgo tanto a 5 años como de por vida de padecer cáncer de mama, como los modelos de Klaus y modelo de Gale y estos que pueden ver en pantalla. Sin embargo, pues no existe ninguno que pueda valorar el riesgo de padecer cáncer de mama y que de alguna forma sustente el hecho de que una mastectomía radical conservadora esté claramente indicada. Reductora de riesgo esté totalmente indicada. Algunas consideraciones que menciona el consenso de Colima son mujeres con mutaciones genéticas de alto riesgo, como ya sabemos, BRCA1, BRCA2, en pacientes con antecedentes de cáncer de mama familiar, o sea, que tengan varias generaciones con cáncer de mama en hombres, o también familiares con cáncer de mama en edades tempranas, o pacientes que hayan recibido radioterapia torácica previa a los 30 años, o que presenten un carcinoma lobular in situ. En cuanto a las técnicas quirúrgicas de las que se puede apoyar la mastectomía
reductora de riesgo, bueno, tenemos la opción de hacer una mastectomía total o mastectomía simple y también o una mastectomía preservadora de piel, y lo más reciente o lo más conservador sería realizar una mastectomía preservadora del complejo areola-pezón, que es lo que últimamente ha ganado terreno. En cuanto a la mastectomía reductora de riesgo contralateral, bueno, esta va a reducir el riesgo de cáncer de mama contralateral entre un 90 al 100%. No parece tener un impacto en la sobrevida global y, bueno, es una opción en pacientes que presentan mutaciones en BRCA de cáncer de mama en etapas tempranas, que serán sometidas pues ya a mastectomía total de una mama, y pues obviamente se da la opción de hacer una mastectomía reductora de riesgo del otro lado, del lado contralateral. Y de igual manera no existe una fórmula para predecir si la paciente logrará disminuir tanto el grado de ansiedad como el riesgo de desarrollar cáncer de mama, y por lo tanto se debe o recomiendan individualizar a cada paciente para realizar este procedimiento. En cuanto al tratamiento sistémico adyuvante, bueno, como definición, se llama adyuvancia a todo tratamiento antineoplásico administrado antes del manejo quirúrgico. Los objetivos van a ser prolongar el periodo libre de enfermedad, reducir... Perdón, la adyuvancia es posterior a tratamiento quirúrgico. La neoadyuvancia es pre-cirugía. O sea, todo se basa alrededor de la cirugía. Reducir recurrencias locales y sistémicas, y de igual forma aumentar pues, la supervivencia global de estos pacientes. En cuanto al tratamiento, esto es muy importante y lo recalcan mucho, que pues, este tipo de tratamiento sistémico siempre deberá ser valorado y administrado por un oncólogo médico. En cuanto a los pacientes con ganglios positivos, el tratamiento sistémico adyuvante puede ser quimioterapia, hormonoterapia o combinaciones trastuzumab. Dependiendo de esto lo va a decidir prácticamente el oncólogo médico. En cuanto a los ganglios negativos, se dan algunas condiciones en las que se puede dar este tipo de tratamiento adyuvante, que van a ser en tumores mayores de 1 centímetro, con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, tumores triple negativo mayor a 5 milímetros, tumores mayores a 5 milímetros con sobreexpresión de oncogen HER2/neu, una firma oncogénica de alto riesgo de recurrencia, y bueno, se puede considerar también en tumores de alto grado, en presencia de invasión linfovascular, en un oncocytes diagnóstico con una puntuación, diagnóstico con una puntuación mayor a 25, o en pacientes que tengan o que sean menores a 35 años. En cuanto al tratamiento adyuvante con hormonoterapia, si se tratase de un carcinoma in situ, podemos utilizar o se recomienda el tamoxifeno por 5 años en pacientes en los que se haya realizado una cirugía conservadora de mama y que tengan receptores hormonales positivos. Sin embargo, para pacientes posmenopáusicas se recomienda un inhibidor de la aromatasa por el mismo tiempo. Por otra parte, si fuese un carcinoma invasor, en pacientes premenopáusicas al diagnóstico, se recomienda tamoxifeno igualmente por 5 años, pero si fuese posmenopáusica, se recomienda inhibidores de la aromatasa por 5 años, o también otra opción va a ser tamoxifeno por 2 a 3 años y continuar posteriormente con inhibidores de la aromatasa por otros 2 a 3 años. Eso se llama switch y en teoría es igual a recibir la inhibidora de aromatasa. Hay que considerar que todos estos medicamentos antineoplásicos no son inocuos, o sea, producen una serie de alteraciones a diversos niveles. Entonces, hay que hacerlo con consideración. Los inhibidores de aromatasa en las posmenopáusicas incrementan el riesgo de osteoporosis y de fracturas vertebrales. El tamoxifeno también puede elevar el riesgo de tromboembolias pulmonares. Bueno. Perfecto.
En cuanto al tratamiento adyuvante con terapia blanco, como puede ser el trastuzumab, pues se recomienda en pacientes que tienen sobreexpresión de HER2/neu. Se puede utilizar o combinar trastuzumab más quimioterapia adyuvante. Y bueno, se ha visto que hay beneficios en la sobrevida libre de recaída y supervivencia global. En cuanto a la radioterapia postoperatoria, en el manejo conservador, ya sean tumores de T1 o T2, N0, pues siempre va a estar indicada en cirugía conservadora realizar posteriormente una radioterapia postoperatoria. Siempre se recomienda posterior a la mastectomía, cuando se tiene planeada la radioterapia postoperatoria, dejar referencias radiopacas en los márgenes para que estos se puedan ubicar con mejor precisión. Y en cirugía conservadora sin quimioterapia adyuvante se recomienda realizar en las primeras 8 semanas. Por otra parte, si se realiza quimioterapia neoadyuvante y cirugía, se recomienda que sea en 30 días. Y si se realiza cirugía y quimioterapia adyuvante, pues se recomienda que esta se realice en el primer mes. En cuanto a radioterapia acelerada parcial de la mama, existen diversas modalidades, como pueden ver en pantalla. Está la braquiterapia, la radioterapia intraoperatoria, que conocemos como Intravim, y la radioterapia de intensidad modulada. Se mencionan también algunas indicaciones para realizar este tipo de terapias, que en ocasiones las han llegado a preguntar en la entrega, que son estas 7. Se puede indicar en pacientes posmenopáusicas sin mutaciones de BRCA1 o BRCA2, que el tamaño del tumor sea menor a 2 centímetros, que los márgenes quirúrgicos sean negativos, que haya receptores hormonales positivos, que el tumor no sea ni multicéntrico ni multifocal y que los ganglios linfáticos también sean negativos. En cuanto a las indicaciones de radioterapia postoperatoria en las cadenas ganglionares, en cuanto a la axilo supraclavicular, se debe dar radioterapia a todos los niveles axilares en pacientes en los que se encuentre una invasión de más de 3 ganglios o que se encuentre también ruptura capsular en estos ganglios, y para la cadena mamaria interna en ganglios positivos que detectemos durante clínica o por imagen o en cáncer inflamatorio, también se debe o se recomienda hacer radioterapia postoperatoria dirigida a este tipo de cadenas ganglionares. En cuanto a la radioterapia de la pared torácica posterior a la mastectomía, está indicada en lesiones primarias mayor a 5 centímetros, sea un T3, o que tenga invasión a piel o fascia pectoral, que vendría siendo un T4, que presente márgenes quirúrgicos positivos o que sea N2. En cuanto a la mastectomía, las indicaciones van a ser prácticamente 3, o sea que la cirugía conservadora esté contraindicada, la preferencia del paciente y la reducción del riesgo de cáncer de mama si es que aún no lo padece. En cuanto a las contraindicaciones, pues va a estar contraindicada una cirugía conservadora en pacientes que tengan un cáncer de mama inflamatorio, en enfermedad multicéntrica con 3 o más tumores primarios en cuadrantes separados, microcalcificaciones difusas sospechosas por mastografía, una historia de radioterapia terapéutica previa, embarazo, incapacidad para eliminar márgenes que son persistentemente positivos, y en una relación o en un tumor grande que tenga una relación mama-tumor bueno, muy inadecuado. Ajá, inadecuado. ¿Okay? O sea, tumores grandes en mamas pequeñas. En cuanto a los tipos de mastectomías, conocemos diferentes tipos. Las principales son estas: mastectomía radical modificada, la mastectomía simple o total, mastectomía
con conservación de piel o conservadora de piel, la mastectomía con conservación del complejo ovario-lapezón, la mastectomía radical y la mastectomía radical extendida. Gracias a Dios ya no se usa. Que ya no se usa, sí, exacto. En cuanto a la mastectomía radical modificada, bueno, constituye la escisión del parénquima de toda la glándula mamaria, el complejo ovario-lapezón y los ganglios linfáticos de los niveles 1 y 2. Como pueden ver en la imagen, los límites que van a tener en la disección van a ser superior la clavícula, medial el esternón, inferior se puede tomar el borde inframamario o también la unión del pectoral con los rectos abdominales y los oblicuos, y lateral el dorsal ancho. Prácticamente se realiza una incisión en uso y posteriormente se diseca la totalidad de la mama hasta la fascia pectoral, se continúa en dirección hacia la axila y posteriormente, como sabemos, esta conlleva también la disección axilar, por lo que se resecan de igual forma los niveles 1 y 2. En cuanto a los límites de la disección axilar, el límite superior va a ser la, no sé si acá tengo una imagen, la vena axilar, el límite posterior va a ser la visualización del nervio torácico largo, también los músculos subescapulares. En cuanto al límite anterior va a ser el pectoral menor y el límite externo va a ser el dorsal ancho. En cuanto a la mastectomía simple, pues es también llamada mastectomía total, implica la eliminación completa de la mama. En este libro encontré, también mencionaba que se resecaba la fascia subyacente del músculo pectoral mayor, pero en esta mastectomía no va a haber una disección ganglionar o de la axila. En cuanto a la mastectomía conservadora de piel, es una técnica quirúrgica en la que se conserva la mayor parte de la envoltura natural propia de la mama, se extirpa todo el parénquima mamario y también el complejo ovario-lapezón. En algunos casos, la cicatriz de la biopsia puede tomarse también junto a la escisión quirúrgica. El procedimiento reconstructivo debe de planearse junto con el cirujano plástico para que se haga posterior a la mastectomía. Y como pueden ver, no hay una forma específica de realizarla, va a depender mucho de la localización del tumor y bueno, hay diferentes tipos de incisiones. En cuanto a la mastectomía con preservación de areola-pezón, es un método en el cual se preserva la dermis y la epidermis del pezón, pero se elimina los conductos principales en el interior de la luz del pezón. Si no se puede conservar el pezón, también existen otras opciones como extraer el pezón y preservar solamente la areola, que también pues da buenos resultados estéticos. En otras mastectomías no se preservaba propiamente el complejo areola-pezón, ya que se ha llegado a reportar células tumorales ocultas hasta en un 5 a 12%. Entonces, tampoco se recomienda en pacientes con mamas, perdón, se recomienda en pacientes con mamas pequeñas a moderadas con dosis mamaria también, en los que pueden tener un beneficio estético bastante considerable, y de igual forma recomiendan que los pacientes elegidos tengan que el tamaño del tumor sea menor a 2 centímetros y que también el tumor esté localizado a más de 2 centímetros del complejo areola-pezón. En cuanto a la mastectomía radical, es también llamada mastectomía radical o de Halsted, consiste en la decisión quirúrgica en bloque de toda la mama, la piel subyacente, el músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor, y todo el contenido ganglionar de los niveles 1
2 y 3. Y pues prácticamente es anecdótica porque pues ya no se realiza. No sé si tengan alguna duda. Hola. ¿Alguna duda? ¿Alguien? De hecho, no estamos manejando mal la receta porque la mastectomía y el preservador de complejo de la pezón, nosotros lo estamos poniendo como mastectomía radical modificada, ¿no? No. Una mastectomía radical modificada. Muchas gracias, doctor. Tienes que llevar. ¿Preguntas? ¿Nadie? Bueno, yo he tenido Pues al parecer no. Es que yo también. Todo les quedó muy claro. Qué bueno para que no tengamos problemas con los exámenes. Y pues nada más. Más tarde les comparto la presentación y pues sería todo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Nada. Bye. Gracias, bye. ¿Sí se va a ir? Guillito.